Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en nuestro video. No olviden suscribirse y compartir antes de continuar. Muchas gracias. Hoy les traigo una historia que muchos sospechaban, pero que nadie se atrevía a contar con estas palabras. Por primera vez, Sinem Ünsal rompió el silencio sobre su vida privada, ese terreno que había protegido con cuidado durante meses, y se abrió con una sinceridad que dejó atónitos hasta a sus amigos de mayor confianza. Entre susurros, al calor de una conversación íntima, la actriz confesó que su separación de Ozan Akbaba fue más dura de lo que jamás imaginó. La relación, que ya había llegado a su fin hace varios meses, se había convertido en un rumor que iba y venía sin confirmación oficial. Quienes la conocen sabían que algo se había quebrado, pero faltaban las palabras que dieran forma a ese vacío. Y entonces, en un momento de fragilidad que estremeció a su círculo cercano, Sinem dejó escapar una frase que retumbó en el mundo del espectáculo: Ozan me dejó por teléfono. Ese detalle, simple y devastador, partió en dos el relato, antes y después de un adiós que sonó en la línea fría de una llamada breve. Según relatan las personas que estuvieron a su lado esa tarde, a Sinem le tiembla todavía la voz cuando recuerda la escena. No fue una charla larga ni una aclaración extensa, sino un corte limpio, casi quirúrgico, que la tomó por sorpresa. Dicen que lo más doloroso no fue el hasta aquí en sí, sino la manera. Un mensaje seco, una llamada demasiado corta, la sensación de que algo tan grande no podía desvanecerse en tan pocas palabras. Por días, la actriz no quiso hablar con nadie, se refugió en el silencio, en el trabajo, en paseos cortos sin rumbo, intentando volver a encontrar el compás. Mientras tanto, Ozan Akbaba no ha hecho ningún comentario al respecto. Su silencio, lejos de apagar el interés, lo avivó. En redes, las opiniones se partieron en dos. Están quienes lamentan profundamente lo que está viviendo Sinem, y están quienes piden cautela. Hasta que no hablen ambos, no saquemos conclusiones. El debate se encendió con rapidez porque la relación había sido seguida de cerca. Las apariciones juntos, los proyectos compartidos en campañas y eventos, las entrevistas donde dejaban ver una complicidad luminosa, todo eso alimentó el interés de la prensa rosa durante mucho tiempo. Hoy, sin embargo, lo que regresa a escena es otra cosa: la vulnerabilidad con la que Sinem decidió, por fin, poner voz a esa herida. Su sinceridad volvió a poner en foco una historia que muchos habían dado por cerrada, y abrió nuevas preguntas sobre qué ocurrió realmente, sobre si habrá un comunicado más amplio, una explicación conjunta, o si este capítulo quedará en la discreción de los recuerdos que no necesitan públicos. Sinem Ünsal, una de las actrices más queridas por el público joven, siempre había preferido dejar su vida sentimental fuera del foco. Podía caminar una alfombra roja con una sonrisa perfecta y, al mismo tiempo, guardar para sí sus dudas y sus miedos. Pero algo cambió. La declaración que hizo a sus amigos íntimos, y que corrió de boca en boca hasta llegar a nuestra mesa, tuvo la fuerza de lo inesperado. Con lágrimas contenidas, habló de su ruptura con Ozan, ese compañero de aventuras y rutinas que de pronto se convirtió en una voz lejana. Ozan me llamó y me dijo que era mejor terminar, repitió ella, como si al repetirlo se volviera más creíble. La frase prendió fuego en redes. En cuestión de horas, fanáticos de ambos lados empezaron a compartir recuerdos, fotos antiguas, entrevistas donde se miraban con ternura, fragmentos de proyectos en los que coincidieron. Para muchos, la confesión no fue solo dolorosa, también fue un espejo donde reconocieron sus propias despedidas súbitas. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que en aquel momento le costó tragar saliva, que el nudo en la garganta fue insistente, que la escena la dejó en un estado de shock del que le tomó días salir. La ruptura no fue de ayer, y eso es importante. La distancia entre el adiós y las palabras públicas habla de una batalla silenciosa, la de intentar entender, acomodar, sanar. Desde hace meses, Sinem llevaba esa historia a cuestas, sin reclamar, sin acusar, cuidando incluso el silencio de quien había preferido no decir nada. Pero ahora que la frase salió a la luz, la conversación volvió con más fuerza. ¿Habrá un comunicado de Ozan? ¿Explicará qué lo llevó a despedirse a través del teléfono? Por ahora, su mutismo solo alimenta conjeturas, algunas piadosas, otras más afiladas. Hay quienes recuerdan los altibajos que acompañaron a la pareja. Como en cualquier vínculo, no todo fue luminoso. Hubo ausencias por agendas interminables, viajes que desordenaron los horarios, promociones en ciudades distintas, noches de estreno en las que uno aplaudía desde lejos. Sin embargo, también hubo escenas compartidas que el público no olvida.
Una sesión de fotos donde las miradas decían más que las palabras, una entrevista en la que se hicieron reír cuando las preguntas se volvían incómodas, una aparición benéfica donde caminaron de la mano. Todo eso funciona hoy como un archivo emotivo que hace más crudo el contraste con el final. En medio del ruido, la pregunta que muchos se hacen es si Sinem elegirá hablar ante cámaras con la misma honestidad que mostró entre amigos. Tal vez su confesión aislada sea suficiente, tal vez solo necesitaba dejar esa piedra en el camino y seguir. Pero su tono emocionado, ese que quienes la oyeron describen con precisión, da a entender que no fue un gesto de impulso, sino el resultado de un proceso largo. El desconcierto, la negación, el enojo, la aceptación, escalones conocidos del duelo, caminados con discreción, sin un solo titular hasta ahora. Si Ozan guardará silencio por más tiempo, nadie lo sabe. Algunos de sus seguidores piden respeto, recuerdan que detrás del actor hay un hombre que tal vez eligió callar para no herir más o para no convertir un asunto íntimo en material de consumo. Otros, en cambio, creen que su silencio prolongado solo añade leña a la hoguera de las especulaciones. Lo cierto es que, en el juego de luces y sombras que es el mundo del espectáculo, callar también comunica. Y hoy, esa comunicación ambigua mantiene a todos en vilo. Lo que sí quedó claro con esta confesión es la fragilidad de la que casi nunca se habla. La actriz, plena en su trabajo, con proyectos en marcha y metas claras, dejó ver un costado profundamente humano. No hubo acusaciones incendiarias ni reproches ruidosos, solo la constatación de un hecho que dolió. El final llegó por teléfono. Ese gesto, tan común y a la vez tan implacable, dejó una cicatriz que, según cuentan, aún escuece. No por teatral, sino por concreta, por inequívoca. Los amigos de Sinem, testigos de sus días más complejos, aseguran que tras esa llamada vinieron horas de silencio. Apagó notificaciones, postergó compromisos sociales, se concentró en lo impostergable. Volvió al set cuando le tocó, y allí puso una energía diferente, casi protectora. En su círculo, muchos aprendieron a no preguntar de más. Poco a poco, ella recuperó la costumbre de hablar de otra cosa. Pero la herida no desaparece solo porque dejemos de mirarla. Tal vez por eso, cuando las fuerzas estuvieron listas, dejó salir la frase que encendió todo. En paralelo, los seguidores de la pareja recapitularon la cronología. Los primeros rumores de distanciamiento, las señales de ausencia mutua en eventos donde antes eran inseparables, la falta de fotografías recientes, los silencios en aniversarios que solían celebrarse con pequeñas dedicatorias. Nada de eso prueba nada por sí mismo, y sin embargo, todo junto dibuja el contorno de una historia que se estaba apagando. La confesión de Sinem no fue el inicio, fue el cierre. O, tal vez, la llave que necesitaba para cerrar. Los medios recogieron la noticia con velocidad. Portales y programas comentaron la frase, analizaron sus implicancias, buscaron fuentes, compararon agendas, recordaron entrevistas pasadas. De repente, una ruptura de la que casi no se había hablado se volvió tema del día. Y en ese torbellino, hubo también espacios de empatía. Todos merecemos un final que nos permita entender, escribió una fan. Otra añadió, que el amor no se apague en un tono de llamada. Frases sencillas que, sin embargo, contienen la sabiduría del sentido común. ¿Habrá un mensaje público de Ozan que ordene lo ocurrido? Tal vez. Quizás una explicación llegue cuando menos se espere, con palabras elegidas con cuidado. O tal vez nunca llegue, porque hay personas que piensan que la vida íntima no debe ser un espectáculo. Mientras tanto, la historia permanece suspendida entre lo dicho y lo no dicho. Y en ese espacio incierto, el público proyecta deseos, miedos, teorías. El impacto de esta confesión también se mide en otro frente, el profesional. No porque el trabajo de Sinem dependa de su vida privada, sino porque su entrega artística se alimenta de cada emoción. Quienes la han visto ensayar en estas semanas aseguran que está enfocada, sin pose, con una concentración que roza la calma. Como si la certeza del final, por dolorosa que sea, le hubiera devuelto una forma de control. En esa serenidad, quizá, se encuentra el principio de algo nuevo. Quedan preguntas abiertas. ¿Cómo se recomponen las amistades compartidas? ¿Qué ocurre con los compromisos que los mostrarían en la misma sala? ¿Si habrá posibilidad de un encuentro para hablar de frente sin cámaras? ¿Si la historia necesita un epílogo o si está bien dejarla así, con la frase que ya nadie podrá olvidar? A veces, no hay que entenderlo todo. A veces basta con aceptar que una llamada, por más fría que suene, también es una manera de decir la verdad. El tiempo dirá si Sinem decide ampliar su testimonio con una declaración pública. Por ahora,
Lo único que tenemos es el eco de su voz entre amigos, y la certeza de que fue valiente al nombrar aquello que otros prefieren ocultar. La conversación seguirá rondando en tertulias y titulares, porque así funcionan los relatos que nos tocan un nervio. Y entre tantas versiones, la suya, limpia, directa, sin adornos, quedará para quienes quieran escucharla. Así llegamos al final de nuestro video. Si les gustó, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y compartan este contenido. Hasta la próxima.